Tengo la gente que está en el medio del derecho. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 11 de febrero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y a quienes están con la señal del canal de YouTube de Blue. Se está nublando el cielo en Bogotá. Es posible que haya lluvias en la tarde de este miércoles, según confirma el IDEAM. Comenzamos con noticias de última hora que tienen que ver con alteraciones del orden público. A esta hora hay un hostigamiento en contra de la estación de policía en Cajibío, en el departamento del Cauca. ¿Qué se sabe sobre esta noticia de última hora, Hugo Mario, en Cali? Ricardo, desde este mediodía la comunidad de Cajibío, Cauca, reporta disparos y explosiones en la cabecera de este municipio ubicado en el norte de ese departamento. Es un ataque con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones que sobrevuelan la estación. Ahí estamos viendo las imágenes, Hugo Mario, de los drones. Preliminarmente se confirma, Ricardo, un policía herido en medio de este ataque terrorista que en principio ha sido atribuido a las disidencias de las FARC, que lidera alias Iván Mordisco, concretamente al frente de Dagoberto Ramos, el mismo que hace algunas horas secuestró en zona rural de Inzá a la senadora de la República, Aida Quilcue. Ella misma lo confirmó hace algunas horas aquí en Blue Radio. Hugo Mario. Hasta hoy no sabía porque yo no escuché, no me dijeron nada, pero hoy que ya me encontré con los hombres de protección, ellos me dicen que se identificaron como la Dagoberto Ramos. De la Dagoberto Ramos, Hugo Mario, de la columna de las disidencias de las FARC. En ese video que estamos viendo se ve la forma en la que los drones con explosivos atacan a esta hora la estación de policía de Cajibío. Sí, con los teléfonos celulares, los habitantes de Cajibío están grabando el sobrevuelo de los drones y la forma como descargan explosivos muy cerca de la estación de policía. Ricardo, un uniformado herido ha sido trasladado al hospital local de Cajibío, está siendo atendido a esta hora. Hay varias noticias urgentes en el suroccidente del país. Hay otra que dolorosamente nos recuerda los peores escenarios de la guerra entre narcotraficantes en México. Hay un hallazgo macabro a esta hora en el centro de la ciudad de Cali. Pues Ricardo, de acuerdo con las primeras versiones, sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una nevera de licor que tenía en su interior una cabeza. La cabeza de una persona envuelta en una bolsa plástica fue lanzada al río Cali a su paso por el centro administrativo municipal CAN. En pleno centro de esta ciudad, la comunidad avisó a las autoridades que ya están en el lugar donde está ubicada la sede de la alcaldía, del consejo y de la personería distrital, intentando identificar a la víctima de este aterrador crimen. Esto ha dicho el personero de Cali, Gerardo Mendoza. Solicitamos la investigación exhaustiva y el esclarecimiento urgente del atroz hecho de la cabeza humana hallada al interior de una maleta a orillas del río Cali a su paso por el CAM. Recordemos que el pasado lunes, cerca del municipio de La Unión, en el norte del Valle, también apareció la cabeza de un hombre. Ese hecho fue relacionado con una disputa entre bandas dedicadas al tráfico de drogas, Ricardo. Vamos ahora, hablando de alteraciones del orden público, Hugo Mario, el municipio del Carmen, en norte de Santander, lleva 3 días bajo ataque este municipio. Lo último es que hoy en la mañana guerrilleros del ELN camuflados patrullaron como Pedro por su casa, como si fueran el ejército, hágame el favor, en el casco urbano de ese municipio, que también fue atacado. La gente tuvo que estar resguardada, escondida en sus casas. Se complica la situación en norte de Santander y en el Catatumbo. Camilo Picón. Los municipios afectados son el Carmen y el Tarra, especialmente los colegios rurales que están ubicados cerca a instalaciones policiales que han sido hostigadas por la guerrilla del ELN y que también ponen en riesgo la vida de estudiantes. Jorge Vargas es docente del Catatumbo y cuenta las difíciles condiciones que se viven en la zona. Increíble esta situación porque al cumplirse el año de la confrontación armada en la zona del Catatumbo, especialmente en nuestro municipio, pues nos vemos totalmente afectados porque la mayoría de docentes prefieren ya pedir el traslado. Se ve afectada la zona porque van a quedar más poquitos docentes. La ida a nuestro municipio, a los municipios, siempre encontramos con la presencia de los grupos armados que hacen retenes, revisan celulares, llaman a las gentes a pedir una cuenta.
Por el momento, no ha sido posible el restablecimiento de las clases, situación que ya afecta a más de 2.000 estudiantes del Catatumbo. Y es que esto se agrava porque hay más de 300 niños del Carmen en riesgo de reclutamiento ilícito por parte del ELN. Salima. Sí, señor Ricardo, los recientes hostigamientos en pleno casco urbano del municipio del Carmen han aumentado en los padres de familia el temor de que sus hijos queden en medio del fuego cruzado o sean reclutados por grupos armados ilegales. Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander. Ahorita con los enfrentamientos pues se ha deteriorado más mucho esto, pero en otras zonas del Catatumbo también por el miedo a reclutamiento forzado, o sea, los padres de familia no envían a sus hijos porque pues pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados. En el caso específico del Carmen, pues obviamente con este tiroteo que se escucha. Las autoridades además alertan que los enfrentamientos, el riesgo de reclutamiento forzado, mantiene hoy a más de 300 menores fuera de las aulas y sin acceso al plan de alimentación escolar. Están muy interesados los integrantes de las autoridades estadounidenses en seguirle la pista a los criminales que mataron a 13 policías, que tumbaron un helicóptero Black Hawk en agosto del año pasado en Amalfi. Disidentes de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá. Hay un golpe muy importante de la DEA con autoridades colombianas justamente contra esas disidencias de Calarcá, que tenían negocios con un laboratorio para la producción de cocaína que fue destruido en las últimas horas. Héctor Santamaría en Medellín. Así es, Ricardo, buenas tardes. El laboratorio clandestino está ubicado en la vereda San Pablo de Caney del municipio de Guadalupe en el departamento de Antioquia y que era operado por el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, que producía hasta 2 toneladas de clorhidrato de cocaína semanalmente. El coronel Luis Roberto González, subdirector de investigación criminal a Interpol, afirmó que este estupefaciente era transportado en caleta y luego era enviado vía marítima hacia La Guajira para hacer tránsito hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Además de la afectación a esta estructura donde se producía la cocaína por más de 1.300 millones de pesos, lo que demuestra una vez más la afectación directa a las economías ilícitas, a las finanzas criminales. Según destacaron las autoridades colombianas, el procedimiento genera un golpe a las finanzas y logística del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, estimado en $100 millones, Ricardo. 1:08, hablamos ahora del día 11 de la emergencia invernal en Córdoba. Dice Fedegan que el 80% de las tierras productivas en esa zona del norte del país están anegadas e inservibles. Esto seguro va a causar unas consecuencias críticas en materia económica para los próximos meses. Y el presidente Gustavo Petro acaba de descartar la propuesta de los gobernadores, que era no decretar la emergencia económica, al menos no para nuevos impuestos como el impuesto al patrimonio para las empresas, que es muy polémico, sino para utilizar los saldos de las regalías, porque es plata que ya está lista y simplemente es tomarla, cambiar la destinación y ejecutarla para atender a los damnificados. Catherine, ¿qué dice el presidente? Ricardo, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro no aceptó esa propuesta que hicieron varios mandatarios locales de usar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para atender esa emergencia económica y ambiental derivada de las graves inundaciones. Lo dice a través de su cuenta de X, escribiendo: en el Fondo Ambiental quedan 500.000 millones para proyectos con comunidades afro que ya se están ejecutando. Esta tragedia solo se puede financiar con los más ricos porque nosotros estamos ripiados, como dicen, en mi tierra inundada. La propuesta entonces del gobierno nacional es decretar una nueva emergencia que permita el recaudo vía impuestos, esto argumentando que hubo un hecho sobreviniente. Sin embargo, los alcaldes y gobernadores aseguran que esto toma tiempo y no es una respuesta inmediata para las familias afectadas. La pregunta que habría que hacerle al presidente, Catherine, es ¿quién se ripió la plata? Porque la plata se la ripiaron. Y se la ripió Olmedo López, y se la ripiaron congresistas, y se la ripiaron ministros del gobierno del presidente Petro, al menos la plata de la unidad de gestión de riesgo, que es la que está destinada para atender este tipo de emergencias. Hablando de los gobernadores, a esta hora están expresando su preocupación porque temen que la nueva emergencia económica que esta noche decretaría el gobierno otra vez impacte las finanzas de los departamentos. Mariana Neira.
Ricardo, esperamos no se vuelva a intentar violar la Constitución. Fue lo que dijo el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, frente a la posibilidad de que el gobierno anuncie una nueva declaratoria de emergencia a causa de la ola invernal que vive el país. La precisión, recordemos, la hace tras las inconformidades que expresaron los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro, en donde planteaba la posibilidad de gravar nuevos impuestos a los licores y cigarrillos en esos departamentos, productos que son rentas esenciales para estos territorios. Es necesaria una emergencia económica, de hecho se planteó desde ayer por parte del presidente dónde habían recursos y nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto, salvo el caso de guerra. Desde la Federación de Departamentos le proponen al gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado por él mismo para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, Ricardo, señalaron que están a la espera de que el gobierno haga un anuncio oficial sobre esta declaratoria. Sí, el presidente ya anticipó que no está de acuerdo con esa propuesta de los gobernadores. 1:12. Recordarán ustedes, póngame por favor el video de esta barbaridad de la que hablamos ayer. Mire el bárbaro. Pelea con un policía, esto ocurre en la localidad de Suba, se baja de un carro o de una moto aparentemente, tiene la mano lesionada. Felipe aquí hace caras y nos dice que no sabe qué fue lo que pasó, pero la reacción energúmena del tipo, del bárbaro, hombre de 27 años, es, primero, rompe el espejo de la patrulla de la policía y luego coge a golpes al patrullero que se baja del vehículo, al conductor del vehículo. Este policía está incapacitado por las lesiones sufridas. La noticia, Felipe, es que el energúmeno, este bárbaro, acaba de ser enviado a la cárcel. Mire esto, qué barbaridad, Felipe. Sí, señor, fue enviado a la cárcel Álvaro Javier Salgado, 27 años, señalado de atacar a este policía de manera violenta en la localidad de Suba. Ya se sabe qué fue lo que ocurrió y según la investigación, este hecho se desató luego de un aparente accidente vial en el que este hombre habría golpeado con su carreta el vehículo institucional en el que se movilizaban varios uniformados y en medio de la reacción el hombre arremetió contra uno de los espejos laterales de la patrulla, contra el vidrio panorámico, ocasionando daños visibles en el automotor. Durante esa acción, el hombre se lesionó una de sus manos y allí fue donde se enfureció. El patrullero se baja a reclamarle, este hombre lo golpea de manera violenta y finalmente es capturado en plena vía pública. Tras su captura y presentación ante un juez de la URI de la seccional Bogotá, le fueron imputados los cargos por delito de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas por supuesto agravadas, las cuales el acusado no aceptó pese a las pruebas contundentes. Por decisión del juez deberá cumplir medida de aseguramiento privativo de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Muy bien, Felipe, 1:13 en Colombia, son las 2:13 en Caracas. Hay varias noticias en Venezuela a esta hora. La primera, que no debería ser noticia en un país democrático, Venezuela aún no lo es y por eso es noticia que a esta hora los periodistas puedan transmitir en directo desde la Casa Presidencial, desde el Palacio de Miraflores, a la espera de las conclusiones de un encuentro que es muy importante, el de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que acaba de aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía. Santiago Martínez, ¿qué pasa a esta hora? ¿Qué se sabe de las reuniones de Chris Wright? Hola, sí, Ricardo, feliz tarde. 2:14, hacemos este pase exactamente en vivo desde el Palacio de Miraflores, donde en breves instantes llegará el secretario de Energía, Chris Wright, acá al Palacio de Miraflores, en esta reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ya nos han informado de manera oficial cuál sería la agenda. Primero, una reunión privada en el despacho presidencial entre ambos, entre el secretario de Energía y la presidenta encargada. Luego, esa reunión, que estimamos durar unos 30 minutos aproximadamente, sea trasladada a un salón mucho más grande con las delegaciones de ambos países, tanto de Estados Unidos como de Venezuela, y luego un tercer momento que será declaraciones a la prensa alrededor de las 4:30 de la tarde, lo que estimamos en este momento, es decir, un poco más de 2 horas a partir de este instante. Los temas a tratar allí, entendemos que serán temas básicamente petroleros, todo el tema de la inversión, la infraestructura, todo el tema de las transnacionales. Tenemos entendido que el secretario de Energía, que llegó a Venezuela poco antes del mediodía, en este momento ya sostuvo reuniones, algunas reuniones y un almuerzo en un hotel capitalino acá al este de Caracas con algunas personas de las empresas petroleras, viene al Palacio de Miraflores y luego en horas de la tarde continuarán con estas reuniones. Tenemos entendido, y esto aún no ha sido confirmado, que él se va a mantener en Caracas esta noche porque mañana, día jueves,
iría a visitar algunos yacimientos petroleros para terminar de ver, de observar todo lo que sucede en toda la parte petrolera, porque recordemos que la administración de Donald Trump, una de las cosas que más le ha hecho énfasis en el tema petrolero, las transnacionales e inversiones y todo lo que tiene que ver con esa parte económica. De hecho, ayer conocimos que se levantaron varias sanciones, todo lo que tiene que ver con el ingreso de temas de petróleo, temas de gas, temas de gasolina, todo lo que tiene que ver con insumos para la industria, por lo cual ese tema es muy importante y es todo lo que van a hacer aquí hoy. Se espera que, Ricardo, en menos de 5 minutos pues lleguen este secretario de Energía, ya los periodistas, la parte de lo que es videógrafos y fotógrafos están listos para ir, tomar imágenes de la reunión, regresar luego a la reunión ampliada y al final hacer declaraciones alrededor de las 4:30 de la tarde. Te repito, estamos en vivo a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Ricardo. 1:16, Santiago, gracias. En más noticias del mundo, el mensaje del Papa León XIV para ayudar desde todo el mundo a los damnificados por el invierno en Colombia, el tiroteo que dejó 10 muertos en la Columbia Británica en Canadá, y más noticias del mundo. César Moreno. Buenas tardes. En su audiencia general de los miércoles, el Papa León XIV pidió prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, sobre todo en el departamento de Córdoba. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Vamos a Canadá. Una persona mató a otras 9 y dejó heridas a otras 27 al abrir fuego en una escuela y una vivienda en Tumbler Ridge, un pueblo pequeño de 2.300 habitantes al pie de las montañas rocosas en la provincia de Columbia Británica. Luego se suicidó. Obviously, we are all devastated by the news of this appalling shooting in Tumbler Ridge. The fact that this took place at a secondary school. Jesse Strang, un joven transgénero de 17 años, fue identificado como el asesino. Aún se desconoce el motivo de este tiroteo, el peor en 40 años en Canadá. Y Chris Wright, el secretario estadounidense de Energía, llegó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y directivos del sector petrolero. Es el funcionario de mayor rango del gobierno Trump que visita Caracas tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos había ya anunciado nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias. Estaremos atentos a los acuerdos que lleguen a Washington y Caracas en las próximas horas. Y por último, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó pasadas las 11 de la mañana a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump y pedirle más presión para que Irán ponga fin a sus programas nuclear y balístico. Estados Unidos reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero mantiene la amenaza militar contra la República Islámica si no alcanzan un acuerdo. Las autoridades iraníes que denunciaron las influencias destructivas de Netanyahu se mostraron abiertas a permitir inspecciones de su programa nuclear, pero advirtieron que no van a ceder ante su programa de misiles. 1:18, el Abrebocas Deportivo. Don Octavio Sazo, buenas tardes. Hoy con fútbol en Europa y en Colombia. En Europa, en minutos juega la estrella del fútbol colombiano, Lucho Díaz. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando de la Copa Alemana porque en un rato va a jugar el Bayern Múnich. También habrá 2 partidos el día de hoy el fútbol colombiano. Juega Millonarios, juega el Cali. Hay fútbol en el resto del planeta. Hay fútbol en Brasil, hay fútbol en Europa, hay fútbol también de la Premier League. Hablaremos del béisbol de las Grandes Ligas. Hablaremos del Palomo Usuriaga. Todo esto en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. De salud. La defensa de Sandra Ortiz, involucrada en el caso de corrupción de la UNGRD, pidió precluir el proceso en su contra. Hoy se llevó a cabo una nueva audiencia dentro del proceso que cursa contra la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Allí su abogado le pidió a la jueza declarar la prescripción del proceso en lo que tiene que ver con el delito de tráfico de influencias, que la tiene hoy privada de la libertad en un sitio especial de reclusión. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a esta petición e incluso volvió la fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, a narrar la línea del tiempo del rol que habría tenido Sandra Ortiz en este entramado de corrupción. Esta también se soporta en los hechos del 21 de septiembre de 2023,
cuando Sandra Liliana Ortiz Nova, en las instalaciones del Palacio de Nariño, jala del brazo a Olmedo López y le requiere por el contrato del Atlántico y también por la suma de 3.000 millones de pesos que ella, por orden de Carlos Ramón González Merchán, se encargaría de llevar al senador Iván Leonidas Name Vázquez. El próximo 4 de marzo continuará la diligencia y la jueza comunicará su decisión frente a la petición de los abogados de Sandra Ortiz. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. La continuidad de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol, a pesar del anuncio de imputación de cargos en su contra, producirá consecuencias negativas para la estatal petrolera, que es la empresa más importante del país. Ecopetrol es una empresa listada en bolsa, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, y por lo tanto el valor de su acción en el mercado está atado incluso a la situación jurídica y reputacional de su presidente, hoy procesado por la justicia colombiana. Hablando del mercado estadounidense, la Junta Directiva de Ecopetrol tendrá que explicarles a las autoridades norteamericanas. Congreso. Hola, soy Ricardo Arias Macías, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 102 de la coalición entre el León de Alma, Cambio Radical y otros partidos, trabajando por una Bogotá entre todos. Soy el candidato que defiende la familia, la fe y sobre todo la niñez. Llevo años advirtiendo los problemas de seguridad que enfrenta Bogotá y hoy doy un paso al frente para proponer soluciones desde el Congreso de la República. No más niños reclutados por los grupos armados y criminales. Mi propuesta es muy clara, que quienes recluten masivamente a nuestros niños sean universidades, ligas deportivas, centros culturales, musicales y de ciencia. Que la sociedad sea un cazatalentos y no un espectador mientras los ilegales se están llevando el futuro de Bogotá y de Colombia. Con el corazón por Cundinamarca. Soy Darlene Lenis, candidata a la Cámara por Cundinamarca, Partido Centro Democrático número 103, por una política de integración en seguridad, donde se fortalezcan los frentes de seguridad con tecnología, integrando policía, comunidad, vigilancia privada, conductores, moteros, reserva, veteranos y en casos excepcionales, ejército, por traer el banco de las oportunidades a los emprendedores y pequeños empresarios. Sí se puede hacer inversión social y en seguridad, sí se puede reducir impuestos. Es un compromiso de nuestro partido reducir el tamaño del Estado con menos burocracia y sin derroche. Por eso votamos en Cundinamarca 103 Centro Democrático. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:23, ya les voy a contar cómo está hoy la situación en el departamento de Córdoba, con las lluvias, con las ayudas que deben seguir llegando para los damnificados, que son miles en esa zona del país. Ya vamos a hablar de la salida de un general de la policía a quien el presidente Petro acusa de haber intentado sembrarle droga en su vehículo. Todo eso en segundos. Antes hablamos de noticias que tienen que ver con el conflicto armado. Proviene esta información desde la Jurisdicción Especial de Paz, que ratifica que investigará esa jurisdicción al antiguo secretariado de las FARC por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Eso sí, abre una puerta y dice, ojo, porque otras hipótesis frente a ese magnicidio, como por ejemplo la posibilidad de que haya integrantes de la fuerza pública u otro tipo de personas que no son comparecientes ante la JEP, deben seguir siendo investigadas por la Fiscalía y por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Mateo Piñeros. Ricardo, el 2 de noviembre de 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado cuando salía de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda. El pasado mes de julio, la JEP asumió la competencia del caso después de escuchar las versiones de algunos miembros del último secretariado de las FARC, quienes aseguran que esa guerrilla es responsable del magnicidio. La familia de Gómez Hurtado no cree en esa versión e insisten en la hipótesis de que el expresidente Ernesto Samper habría tenido presuntamente responsabilidad en el caso y por eso le pidieron a la JEP que devuelva el caso a la Fiscalía. Esta jurisdicción acaba de ratificar su competencia
pero abre la puerta a que avance la investigación de otras hipótesis en la justicia ordinaria, señalan los magistrados. La sección de apelación insiste en que debe tenerse presente la competencia que asume la JEP para investigar a Álvaro Gómez el caso, los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas, solamente cobijando la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las FARC. Además, la jurisdicción señaló que aún no existe un nivel de certeza determinante sobre la responsabilidad de las FARC en el caso, pero que esa hipótesis no es descartable. Más intensa de los últimos años. Muy duro perder uno todas sus cosas. Blue Radio acompaña a los damnificados por las lluvias, al lado de los colombianos afectados. Se llevó todo. Blue, más que radio. 1:25 p.m. Seguimos acompañando a los afectados por esta tragedia en el departamento de Córdoba, en especial en Montería. Allí el agua les llegó sin avisar y de golpe. Estaban en sus actividades cotidianas cuando vieron que los ríos y que los barrios empezaron a inundar. Allí continúa todavía muchas de las calles bajo el agua y las familias desplazadas esperando saber cuándo pueden rescatar lo poco que quedó en sus viviendas. Allí está nuestra enviada especial Jessica Gutiérrez. Buenas tardes, los saludo nuevamente desde Montería, Córdoba, específicamente en el barrio Vallejo, uno de los barrios más afectados. Pues hace pocos minutos estuvimos recorriendo este lugar en lancha y llegamos hasta el casi final de este barrio, donde la situación sigue siendo lamentable, pues el agua sigue estando demasiado alta, se aproxima de que puede estar en 1,40 metros de profundidad, pues las personas han perdido todo, incluso también sus vehículos, que los logramos ver llenos de agua que se encuentra estancada. Bueno, independientemente de la alimentación, los enseres, el lugar donde vamos a habitar, porque sí o sí la necesidad de la emergencia ha sido muy grande, dolorosa, porque aquí se construyeron sueños, esfuerzos, sacrificios. Una denuncia muy importante que nos hacen es que las ayudas no han llegado de manera oportuna, ya que los censos están demorando entre 2 a 3 días, por lo que están preocupados y también sienten incertidumbre porque no saben qué van a hacer, porque afirman que muchos viven aquí en arriendo, tienen que continuar pagando el arriendo, pero además están pagando hoteles porque los albergues ya tienen su capacidad máxima. Y aquí vea, como puede ver, desde esta mañana estamos aquí esperando para que nos vayan a rescatar las cosas. Y uno pregunta y nadie da razón. Con mucha afectación dentro de nuestras viviendas y más que todo, no todo material, pero la parte psicológica que nos deja esto nos va a dejar un recuerdo para muchos días. Cuando vendemos chuleta, pechuga, pierna pernil y todo eso se perdió, ya que sacando las cosas cayó en el agua y tuve que dejarlo ahí porque son chuletas. El programa sigue siendo trágico también para los animales, quienes la policía que los está ayudando a rescatar afirma que hay muchos gatos en los tejados y también personas que dejaron abandonadas sus mascotas, pero por otro lado también pudimos notar cómo los carros y las motocicletas están completamente sumergidas en las inundaciones. 1:28 p.m, Vanessa Saldarriaga, desde la costa Caribe, diferentes alertas, una más, los niveles del canal del dique están alcanzando los 6 metros y eso empieza a preocupar porque no es usual en esta época. No es usual, Ricardo, y es un llamado. Además, recordemos que se le recortaron los presupuestos para las obras de recuperación del canal del dique. En estos momentos está en 6 metros el punto en Calamar Atlántico, el punto de medición que tiene el IDEAM, y esto es gravísimo porque la cota de rebosamiento es de los 9 metros y en estos momentos no hemos entrado todavía a la temporada invernal. Los campesinos y la comunidad en general está alertando al gobierno, tanto local como nacional, para que empiecen a hacer trabajos de remoción de sedimentos en la zona ribereña, toda vez que se está perdiendo capacidad de almacenamiento de agua, y les preocupa que cuando se presente la temporada invernal de marzo y abril se puedan presentar desbordamientos que lleven a inundaciones a esta población que en 2010, recordemos, terminó bajo las aguas. Gracias, Vanessa. Y a propósito de las causas de esta tragedia, una de las informaciones que se está manejando tiene que ver con el paso de 2 frentes fríos, pero también las lluvias atípicas que no se esperaban para este mes de febrero. Nicole Buitrago.
Buenas tardes. Detrás de esta emergencia sin precedentes en el departamento de Córdoba, pues hay 3 variables que impulsaron a gran escala el nivel de inundación y desastre. Todo comienza en el punto de nacimiento de los ríos Sinú y San Jorge, ubicados en el nudo de Paramillo y que desembocan directamente en las ciénagas ubicadas en la zona baja del departamento. Ecosistemas naturalmente inundables. Jorge Escobar es el director del Instituto Javeriano del Agua. Anteriormente, cuando llovía mucho, se crecía el río, el exceso de agua se repartía en muchas ciénagas. Ese exceso de agua en las ciénagas le devolvían al río Sinú hasta que llegaba a su desembocadura en el Mar Caribe. ¿Pero qué pasó con el flujo de agua cuando se construyó la represa de Urrá? Digamos, la prioridad es la generación de energía. Entonces, esa naturaleza fluctuante de interacción entre el río y las ciénagas se rompe. Este panorama ha sido poco favorable, no solo por esos asentamientos, sino también por los niveles de agua del embalse que superaron los límites permitidos, y además se le sumó el fenómeno ambiental que sorprendió con intensas lluvias, cuando se suponía que la temporada sería seca. Juan Diego Giraldo es profesor de la Universidad Javeriana. Estuvo modificando pues los patrones normales de vientos y de corrientes en el Caribe, y pues produjo las lluvias excepcionales sobre nuestro país. Un cóctel de circunstancias ambientales y del territorio que terminaron en un colapso total de la operación de este embalse, que se alimenta principalmente de los ríos y de un suelo que no resistió esta oleada de lluvias. 1:31, la Procuraduría está pidiendo prioridad para la atención médica de las personas damnificadas por las lluvias y las inundaciones en el departamento de Córdoba. Sergio. Ricardo, sí señor, llamado urgente de la Procuraduría a la ADRES para que tome acciones inmediatas para atender la emergencia que vive el departamento de Córdoba, afectado por fuertes lluvias, inundaciones y desbordamientos que han golpeado a miles de sus habitantes. A través de una comunicación oficial dirigida al director de la ADRES, Félix León Martínez, el Ministerio Público pues pide activar de manera prioritaria los mecanismos de cobertura destinados a los eventos catastróficos y accidentes de tránsito, con el fin de garantizar la atención en salud de todas las personas damnificadas en este departamento. La Procuraduría también insiste entonces en priorizar las acciones complementarias que aseguren la continuidad de los servicios de salud para las personas afectadas por esta ola invernal. Valentina. Sí, señor Sergio. Entre tanto, el gobierno, como sabe y espera que la Corte no levante la suspensión sobre la emergencia económica, está detallando la nueva propuesta de un impuesto al patrimonio que estará dirigido a ciertos sectores. Laura, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Ante la emergencia provocada por lluvias atípicas en el departamento de Córdoba, el gobierno puso sobre la mesa un nuevo impuesto para las empresas con el fin de financiar la recuperación de las zonas afectadas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que se requieren 8 billones de pesos e indicó que se evalúa un impuesto del 0,6% para patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos y del 1,2% para patrimonios de 30.000 millones de pesos. Las propuestas generaron de inmediato reacciones en el sector empresarial. Por parte de FENALCO y la ANDI cuestionaron la necesidad de un nuevo decreto de emergencia económica, recordando que una medida anterior fue suspendida por incumplir justamente con los requisitos constitucionales, señalando que van a declarar una nueva emergencia para cubrir el hueco que dejó el aumento del salario mínimo. Escuchemos lo que dijo Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Un impuesto al patrimonio a la gente y a los colombianos que deciden hacer empresas, y a los que deciden capitalizar sus compañías y generar empleo sostenible. El gobierno tiene que saber que tiene unos recursos que tiene que administrar. A las críticas se sumaron el presidente de ANIF y la presidenta de ACOPI, quienes advirtieron que este tipo de impuestos son poco comunes a nivel internacional y podrían afectar la competitividad y empobrecer el país. Escuchemos lo que dijo Marilena Ospina, presidenta de ACOPI. Todo el país necesita, mírame, el país necesita responder a la emergencia, pero sin generar un costo económico mayor, porque es que si se cae la inversión, se desacelera la producción y se reduce el empleo, y al final también cae el recaudo. Y la solución en este país, acuérdate que aquí todo lo que es temporal se convierte en permanente. Y es que frente a esta polémica, los gobernadores propusieron como alternativa utilizar cerca de 6 billones de pesos de saldos de regalías no ejecutadas para atender esta emergencia. Faltan 120 días para la Copa del Mundo.
en Blue los detalles de la gira diplomática en Europa de la canciller Rosa Villavicencio. En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la canciller Rosa Villavicencio se concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una declaración de intención que fue firmada por ambas ministras de Relaciones Exteriores, en lo que marca además la primera visita de un canciller colombiano a ese país en 34 años. Esta alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y que generen también alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios principalmente afectados por el conflicto armado. Desde 2011, cabe mencionar, se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que según lo acordado se van a seguir ampliando como una herramienta de prevención y construcción de convivencia. Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres. Esto en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal en zonas como Córdoba y Sucre, que ya dejan más de 70.000 familias afectadas. Con este paso, dice la Cancillería, la relación bilateral suma un componente social y humanitario que busca ir más allá de la agenda diplomática. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué piensa el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre la tragedia de Córdoba-Montería? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Es decir, te estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que la tragedia de Córdoba, entre otras vainas, se pudo haber evitado con un organismo técnico manejado por gente idónea si no se hubiesen robado la plata. Lo que pasa es que en Córdoba llovió en un día lo que pudo haber llovido en 2 meses. Es un desastre. Y por supuesto hay que resolverlo. Toda la solidaridad para mis coterráneos. Y hay que hacer gala del apoyo y la solidaridad de los colombianos para sacar a Córdoba adelante. 24 de los 30 municipios afectados, 130.000 personas damnificadas. Un desastre de dimensiones bíblicas. Todos tenemos que poner de nuestra mano y ojalá se pueda resolver lo más pronto posible. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, habló en Mañanas Blue acerca de las cuentas que realizó con el presidente Gustavo Petro para reparar los daños que han dejado las inundaciones en Montería. Agradecerle al presidente Petro y al gobierno por haber atendido el llamado y haber llegado hasta Córdoba en medio de esta emergencia. Ahora lo que viene efectivamente, como tú le dices, es las acciones. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y hablamos de fútbol porque hoy hay jornada del fútbol colombiano. Se van a jugar 2 partidos de esta fecha del torneo de apertura, de la 6ª fecha. Van a jugar a las 6:30 de la tarde Millonario frente a Águilas Doradas. Y luego a las 8:30 de la noche el Inter de Bogotá frente al Deportivo Cali. Partidos que usted podrá escuchar por la señal de Blue Radio en nuestro canal de YouTube. El Inter de Bogotá está buscando la posibilidad de acercarse nuevamente a los primeros lugares de la tabla de posiciones luego de la victoria ayer del Deportivo Pasto, y Millonarios, por supuesto, salir de esos últimos lugares de la tabla hoy frente a Águilas Doradas como local, el equipo de Millonarios. Les contamos el resto de la fecha. Atención, porque habrá Copa de Alemania. 2:45 de la tarde van a jugar el Bayern Múnich frente al Leipzig. También a las 3 de la tarde por la Copa Italia, Bolonia, con el regreso del Lucumí, estará jugando frente a la Lazio en el Olímpico de Roma. Athletic de Bilbao frente a la Real Sociedad en la semifinal de la Copa del Rey. También habrá partidos de la Premier League. Atención, 2:30 de la tarde, Aston Villa Brighton, Manchester City Fulham, Nottingham Forest Wolverhampton y el partido del Crystal Palace con Daniel Muñoz y Lerma como titulares. A las 3:15 van a jugar Sunderland y Liverpool entre los partidos más importantes. También habrá Conca Champions y habrá Copa Libertadores de América. Estamos atentos también al inicio de los entrenamientos primaverales del béisbol de las Grandes Ligas. La buena noticia es que José Quintana, el lanzador colombiano, firmó con los Rockies de Colorado como jugador de Grandes Ligas, así que estará en el equipo de los Rockies de Colorado José Quintana, luego de su paso exitoso también por equipos como los Piratas o los Mets de Nueva York. Estamos atentos, juega Millonarios, juega el Cali, todos los deportes acá en Meridiano Blue.
Faltan 120 días para la Copa del Mundo. El general Edwin Urrego, comandante de la policía de Cali, que el presidente Gustavo Petro ordenó retirar de su cargo, dijo que no descarta tomar medidas legales a fin de que sea protegido su buen nombre. Dada la situación, pues yo por ahora lo único prudente es esperar, y si eso llegase a acontecer, pues obviamente tomar las acciones también correspondientes de tipo legal, porque obviamente si eso se origina, si llegase a darse mi retiro y se diera por esa situación, obviamente yo tengo que dejar mi nombre en limpio y obviamente tomaría las acciones legales correspondientes, porque se trata también de defender una carrera de más de 32 años, de 31, 32 años, en una institución en la que le he ofrecido toda mi juventud, toda mi vida, se la he ofrecido a la institución y a la lucha contra la criminalidad y a trabajar por los colombianos como lo juré en su momento y como lo he cumplido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Ahora sí, la Fundación San José, la de los títulos falsos de Juliana Guerrero, va a empezar a recorrer el camino hacia las sanciones más serias que puede imponer el Ministerio de Educación por estar graduando a la gente sin ni siquiera ir a clase. Se trata de una vigilancia especial sobre la Fundación San José que marca el inicio del proceso de seguimiento que hace el Ministerio y que podría terminar incluso con una intervención de la institución. Una figura, intervención, que así como en el sistema de salud, en educación significa que el control de la universidad pasa a manos del gobierno. De momento, la investigación arranca con una vigilancia especial, por lo que el Ministerio de Educación designó a una inspectora que va a hacer el seguimiento académico, administrativo y financiero para entender cómo es que dan clases y títulos en la Fundación San José. Este proceso podrá desatar sanciones que empiezan con multas, pero también pasan por inhabilidades o la cancelación de la personería jurídica, que sería el fin de esa universidad, la de los títulos falsos. Y no es solo investigación contra la universidad en sí misma. El ministerio también abrió el proceso individual. Uno a la rectora, ella se llama Romelia Ñuste Castro, y al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez. Los dos ahora también en líos con la fiscalía, y se le suma el problema en el Ministerio de Educación. Ahora, esta investigación, el de los títulos falsos en la Fundación San José, es por títulos en el gobierno y es el... 1:43, el presidente Petro habló ayer 4 horas en el Consejo de Ministros en Montería, consejo que estaba citado para atender la emergencia por las inundaciones en el departamento de Córdoba. El presidente, como suele pasar en los últimos días, habló de lo divino y de lo humano. Habló de un supuesto intento de atentado en su contra, que nadie certifica, y habló de un intento por sembrarle droga en su carro, dijo el presidente, supuestamente para dañar su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y responsabilizó, sin mencionarlo, a un alto mando de la policía. Se trata del general Edwin Urrego, que acaba de ser llamado a calificar servicios, pero antes se había defendido aquí en Mañanas Blue. Felipe García. Respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro relacionadas a que un alto oficial de la policía habría intentado introducir sustancias psicoactivas en su vehículo oficial en lo que sería un plan de desprestigio antes de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el general, los señalamientos son una locura, que nunca ha tenido contacto físico con el vehículo presidencial y que su papel en los territorios se ha limitado a coordinar dispositivos de seguridad y avanzadas, pero el manejo directo del esquema presidencial y de los automotores corresponde exclusivamente a la Casa Militar, algo con lo que no tiene relación operativa. Inicialmente creería que pues no se trata de mí porque primero no he recibido una notificación y segundo pues me parece, discúlpeme la palabra, una locura una situación como esa de que de pronto se mencione o se diga que pueda ser yo la persona que está atrás de eso, porque obviamente si eso fue así nunca ocurrió. Por esas acusaciones el general dijo estar dispuesto a someterse a cualquier prueba que permita esclarecer los hechos, incluso al polígrafo. A lo que se requiera para que esto sea esclarecido, y si se tratase
nace de mí decir y ratificar que el señor presidente ha sido totalmente desinformado. El general Edwin Urrego finalmente fue retirado de la policía a través del decreto 0147 del 11 de febrero de 2026 por llamamiento a calificar servicios. Horas antes, Urrego advirtió que si esto llegase a pasar, tomaría las acciones legales que correspondan. Porque obviamente una decisión como esa y un anuncio público como el que hace el señor presidente de la República, pues debe tener algún tipo de soporte. Urrego destacó además que en sus 32 años de carrera como policía superó exitosamente cerca de 6 pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de los Estados Unidos, por lo que sostuvo que al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con ese supuesto complot. 1:45 minutos, hablando de bloqueos a esta hora, se levantaron de la mesa de negociación los recicladores en Bogotá. Nicolás Rodríguez, ¿qué está pasando con la movilidad? Pues Ricardo, se mantiene el cierre de la movilidad a las afueras del Ministerio de Vivienda, esto específicamente sobre la carrera sexta con calle octava en el centro de Bogotá. A esta hora se conocen algunas imágenes de esa mesa de negociación que se adelantó aproximadamente desde el mediodía, pero los recicladores definitivamente se levantaron. Lo que están diciendo es que no los están teniendo en cuenta para las discusiones del nuevo modelo o del nuevo marco tarifario que debe expedir el gobierno nacional. Esto mientras la alcaldía de Bogotá alargó o más bien prorrogó por 2 años el servicio de recolección de basuras con 5 empresas concesionadas. La manifestación y el plantón es indefinido y hay cierre total de la cuadra. Nicolás, y donde también hay bloqueos es en la vía a Buenaventura, esto por parte de la comunidad que reclama mejores servicios públicos y servicios de salud. Stephanie, buenas tardes. Valentina, más de 5 horas completa bloqueada la vía al puerto de Buenaventura a la altura del corregimiento de Zaragoza. La comunidad de este sector está impidiendo el paso de vehículos con palos y llantas en la calzada en el sentido Lobo Guerrero hacia Buenaventura, exigiendo a la EPS Asmed Salud el traslado a la ciudad de Cali del joven Jesús Milciades Reyes, quien resultó gravemente herido en un accidente de tránsito hace unos días en esta misma carretera y que requiere atención médica de mayor complejidad. Esto dice Jorge Reyes, padre de este joven. Pues no ha relacionado nada y ahora pues él necesita hacerse otra operación, pero aquí no se las hacen, entonces necesitamos que no se le empeore. Todavía está ahí en coma, porque él abre los ojos pero no habla. Necesitamos que no se empeore para que lo lleven a una clínica de mayor importancia. Los manifestantes indican que apenas tengan una respuesta por parte de la EPS y se proceda con el traslado, despejarán la vía de inmediato. Fueron interceptadas más de 50 piezas de fusil que pretendían ingresar al aeropuerto del Dorado. En medio de operativos de control y fiscalización en el aeropuerto del Dorado, la DIAN incautó 52 partes de fusil que pretendían ser ingresadas ilegalmente al país, ocultas en un envío internacional y en el equipaje de un viajero. En el primer caso, durante la revisión de paquetes provenientes del exterior, funcionarios detectaron un envío procedente de Pompano Beach, Florida, que había sido declarado como equipo de gimnasio. Sin embargo, al inspeccionarlo en su interior, encontraron 26 correderas para fusil, piezas esenciales para el funcionamiento de armas largas, escondidas dentro del paquete. En un segundo procedimiento, las autoridades inspeccionaron el equipaje de un pasajero estadounidense proveniente de Orlando, Florida, donde hallaron otras 26 partes para fusil ocultas entre sus pertenencias. Todo el material fue puesto a disposición de la Policía Judicial, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, habló en Mañanas Blue acerca de las acusaciones que lanzó el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros en Córdoba. Yo soy gobernador. Cuando uno tiene problema, el problema no se soluciona inmediatamente, toca planear la solución del problema. Ya tuvimos un primer paso que fue el Consejo de Ministros. Hoy tuve conversación con la directora del DAP. En Meridiano Blue. Vuelvo al Carmen, en el Catatumbo, 3 ataques en 36 horas por parte del ELN, que hoy patrulló como Pedro por su casa, devolviéndonos a las épocas más difíciles de nuestro conflicto. Cristian Santiago, desde el Catatumbo. El panorama no es alentador para las comunidades que habitan en el municipio del Carmen, en el departamento norte de Santander. Y es que durante 3 días, guerrilleros del ELN han hostigado estaciones de policías ubicadas en ese municipio, que hace parte de la subregión del Catatumbo y es muy cercano al sur del departamento del Cesar. La situación más reciente se presentó esta mañana sobre las 6:20, cuando varios guerrilleros ingresaron hasta el casco urbano, patrullaron y atacaron la estación de policía. Los uniformados repelieron el ataque, pero esto ha llevado a que las comunidades se encierren en sus casas, se paralicen las labores comerciales y administrativas.
El coronel retirado George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, hizo un llamado a los violentos. Le pedimos a los grupos al margen de la ley, por favor, tomen conciencia. La gente está quedando en medio de los enfrentamientos. Esto nos está generando bastantes problemas allá. Le hacemos un llamado también a las fuerzas militares para que tomen el orden en esa zona del departamento. Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y del Ejército que llegaron para apoyar a los policías en tierra también fueron atacadas por los uniformados. Las autoridades no descartan que esta situación pueda llevar a que se presenten desplazamientos masivos. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Y ya están en Colombia los 40 observadores para la misión electoral de la Unión Europea que van a estar acompañando las elecciones de este 8 de marzo y también las de la presidencia. Catherine, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Son 40 personas que estarán en zonas rurales y también en ciudades. Esta misión electoral de la Unión Europea estará presente en las elecciones del 8 de marzo de Congreso y Consultas y también en las presidenciales. Esto por petición de la Registraduría y la MOE, y estarán en todos los departamentos con el objetivo, dicen ellos, de garantizar la transparencia. José Antonio de Gabriel, jefe de la misión, explicó los parámetros que van a observar. Lo que tratamos de observar es varios elementos. La transparencia del proceso electoral, el acceso de los candidatos a la campaña, es decir, que tengan capacidad, facilidad para desplazarse dentro del país. Sabemos que existen limitaciones, son limitaciones que desgraciadamente afectan a todo el mundo, pero desde luego también sabemos que se están tomando muchas medidas para facilitar el acceso de los candidatos y también el desplazamiento libre de los votantes. Ese es un elemento principal. Otro elemento es la transparencia en el procesamiento de los resultados. El representante de la misión también se refirió a los hechos de violencia en el país que representan riesgos de cara a las elecciones, los atentados, secuestros y asesinatos a líderes políticos. Rechazó este tipo de acciones y aseguró que por ahora las medidas que está tomando la Registraduría para garantizar la transparencia de las elecciones son positivas. Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador visitan las regiones del país en el Bus Colombia para escuchar las voces de los ciudadanos antes de las elecciones de 2026. Hoy el Bus Colombia está en Santander. Kalila Peña hablando con los empresarios del calzado, hablando con el sector de la moda, hablando cómo hay tantos retos para los próximos mandatarios, para los próximos congresistas. El sector de la moda en Santander es clave para la economía, debido a que genera más de 10.000 empleos. Solamente en el sector calzado hay más de 2.600 empresas. Sin embargo, hablando con los fabricantes, los comerciantes y los productores, hay gran preocupación por la importación, por el contrabando, entre otros elementos que afectan el aumento de las ventas y de la infraestructura. Y es el tema de producto importado de manera legal, producto importado subfacturado que lo traen realmente a precios increíbles, y un punto muy importante, el tema del contrabando. El tema del contrabando pues entra por los puertos principales de Colombia y no hay control. A esto se suma el impacto de las plataformas digitales que permiten el ingreso de mercancía a precios más bajos que los productos nacionales, pues según los fabricantes, esto se debe a las diferencias en cargas tributarias, costos laborales y condiciones de producción frente a otros países. Habla Guillermo Fonseca, representante del sector de insumos. Grandes marcas que comercializan calzado en Colombia o las grandes cadenas de compra de calzado en Colombia cada año están eliminando fabricantes nacionales por producto importado de otros países. Eso está causando que cada vez la competencia de nuestro producto sea mínima. Ante este escenario, el gremio hace un llamado a los candidatos y futuros gobernantes para que impulsen medidas concretas. Habla Jaime Sánchez, gerente de la empresa Artesano. Que se creen leyes realmente de protección a la industria, que haya una regulación para que todas las cadenas que operan hoy en día en Colombia se regule, para que no todo el producto que ellos vendan en los almacenes sea importado, sino que un alto porcentaje sea producto producido en nuestro país. Adicional a esto, que se creen leyes claras de incentivos para exportar, porque también tenemos una gran oportunidad de exportar. Las nuevas generaciones también expresan preocupación por la continuidad de esta economía tradicional, ante las dificultades del mercado actual que desmotivan el relevo generacional. Habla Juan Sánchez, hijo de un empresario de calzado. No sabemos en dónde terminarán las empresas que nuestros padres han construido. Tenemos ese temor de que poco a poco se vayan acabando esas oportunidades.
Historias como la de Jaime, quien inició a los 14 años ensamblando plantillas y después de años hoy es dueño de una gran fábrica, reflejan el esfuerzo de cientos de familias que han convertido esta industria en un motor económico de Bucaramanga y Santander. Por ello piden que el sector no sea olvidado ni excluido del crecimiento y la transformación productiva del país. Más que una gota. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, habló en Mañanas Blue acerca de las acusaciones que lanzó el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros en Córdoba. Yo soy gobernador. Cuando uno tiene problema, el problema no se soluciona inmediatamente, toca planear la solución del problema. Ya tuvimos un primer paso que fue el Consejo de Ministros. Hoy tuve conversación con la directora del DAPRE. Espero que la conversación, los pasos se sigan ejecutando para tener realmente una oportuna atención a los afectados y los dos pasos siguientes, el tema de reactivación y reparación de los daños. Entonces, no voy a culpar al gobierno de que ya vino y no hubo nada. No, sí hubo. Vino el presidente, vinieron los ministerios. Ahora espero una hoja de ruta clara para poder actuar. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué significa la expresión de Abelardo de la Espriella cuando este dice que si llega a ser presidente va a destripar a la oposición? Esto fue lo que respondió el candidato en Mañanas Blue. Te doy el contexto y si a alguien no le gustó, pido excusas y lo retiro. Si les mortifica y les genera mucha sensibilidad, no lo vuelvo a decir. Me refiero a eso porque tú me estás preguntando. Pero si de algo me precio yo es de manejar de manera correcta el idioma castellano. Y si tú revisas la entrevista completa que fue en la FM con Juan Lozano, yo dije, voy a destripar a la izquierda radical en el marco de la Constitución y la ley. En el marco de la Constitución y la ley. La cuarta acepción... 37, ya llega el blog deportivo. Antes, noticia que está en desarrollo desde Quibdó. Iván Cepeda descarta una alianza con Roy Barreras antes del 31 de mayo. Dice que él va a la primera vuelta por el pacto histórico. Y agrega que no se dejará chantajear. Feliz tarde para todos.